Buenas, buenas, bienvenidos este lunes ya 24 de noviembre a nuestra penúltima clase acerca del libro de Romanos. El tema de hoy es coinonía en el ejemplo de Cristo. Coinonía, una palabra del griego, pero que tiene una connotación bíblica que puede significar comunión, compañerismo o, ya bien, en el caso de la iglesia, la participación conjunta, la sinergia, ¿verdad? De toda la iglesia. Eh, Pueden ampliar el conocimiento de esta palabra a través de San Google, pero eso es lo que significa. El capítulo 14 que estuvimos la semana pasada nos demostró, nos enseñó acerca de la necesidad de no imponer una tiranía en la forma de ver a la iglesia, sea una tiranía desde el legalismo, es decir, a los débiles, o una tiranía de libertinaje a aquellos que se consideran fuertes. Y la instrucción va a ser concluida de manera sublime cuando tomamos también en este asunto el ejemplo de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo. Su ejemplo nos va a mostrar que hay una esperanza en nuestra fe, que debe de haber bondad, que debe de haber conocimiento en la fe. Y todo esto va a ayudar a que exista una coinonía cristiana en la iglesia. Ese es el espíritu con el que Pablo está culminando el capítulo 14, 15 y el 16. Y con ello la carta de los romanos. Avancemos. Vamos a meditar en la primera sección, en el capítulo 15, verso 1, 3, y vamos a incluir el 7, que dicen de esta manera. Vamos a tomarnos el tiempo de leerlo hoy. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, la conclusión de lo del 14, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Cita de Salmos. Por tanto, acéptense los unos a los otros, dice el verso 7, que refuerza esta idea, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Así pues, verso 1 y 2. Tal como comentábamos la semana pasada, nosotros vamos a tener problemas con esta manera de pensar, porque como occidentales, que somos herederos de un pensamiento humanista, existencialista y modernista, son corrientes de la filosofía que debemos de estudiar a nivel teológico. Esto no nos permite entender el por qué pensamos como pensamos. Y digamos, no quiero ser reduccionista acá o ser muy simplista, pero se nos ha enseñado una manera de vivir que es heredera de estas líneas de pensamiento. Y como así nos enseñaron que se debe vivir, que se debe pensar, es muy difícil, es muy, muy, muy complicado cambiar esos patrones de pensamiento. Pero la realidad es que el Evangelio, en el cual creemos, está sobre cualquier manera de pensar. El Evangelio requiere transformación. Y puede ser que en la luz del Evangelio, la forma de pensar, de entender la vida hoy en día, encuentre un choque, pueda ser conflictivo. El peor de los casos para los creyentes es que realmente ignoremos que existe esta manera de pensar, que existe esta manera de entender la existencia. Tanto así que cuando vengan personajes como su servidor que llaman la atención a esto, como el apóstol Pablo que está llamando la atención en aspectos que tienen que ver con lo que ahora pensamos, o que se nos ejemplifica, mira esto no es así, debes de seguir otra manera de pensar. Lo común, lo habitual es que entremos en estado de negación. Digamos, no,
eso no es así, o estás exagerando, o cómo va a ser posible, si yo considero, vos, no hay que ser legalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que si atendemos el consejo, hay mucho que podemos mejorar. Hay muchas maneras de pensar que habrían que cambiar. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver a los demás debería de cambiar. Ya que, a diferencia de lo que hoy domina la mente de la humanidad, estaríamos en una dinámica que no busca únicamente nuestro agrado y nuestra satisfacción, sino que razonaríamos: esto que pienso, esto que voy a decir, esto que voy a hacer, ¿edificará a mis hermanos? Y mejor aún, pensaríamos: ¿estoy utilizando mi existencia, mi vida, para edificar a mis hermanos? ¿O estoy caminando un camino que solo piensa en mí mismo? Estoy caminando el camino de alcanzar mi felicidad a cualquier costo. Y en eso hay mucha tela que cortar. Hay muchos videos donde inclusive hablamos de eso acá en el canal y pueden buscarlo, obviamente. Pero en gran manera podemos ver un reflejo de este comportamiento en la forma que nos comportamos, que nos presentamos al público en redes sociales. A veces pasamos del compartir a un presumir pasivo, a, un, a una necesidad de mostrarle a los demás que estamos teniendo éxito. Y estamos buscando en muchos casos agradarnos a nosotros mismos con la aceptación, la validación o tan solo con la admiración de los demás. Tendríamos que meditar, que pensar qué está detrás de nuestras acciones específicas. Pero ahí lo dejaremos. Ahora el verso 3 y el verso 7 nos hacen ver que a esta manera de pensar, completamente centrada en el yo, hay un antídoto, y seguir y verse a uno mismo en el ejemplo de vida del Señor Jesucristo. ¿A qué vino Cristo? Pues el verso nos dice que no vino a agradarse a sí mismo. Y esto no es complejo de darse cuenta, pues depende, ¿verdad?, de que dispongamos nuestra mente para entenderlo, ¿verdad? Entender que el Señor Jesús no vino aquí a ser el centro de todo, aunque hoy se escuchan cada barbaridad de pseudo predicadores. Pero la vida del Señor Jesucristo evidencia su ministerio, evidencia que Él no se vino a agradar a sí mismo, no vino a hacer su voluntad. Y para poner un solo ejemplo, que hay varios, si yo he leído los evangelios, entiendo que hay varios. La oración del Getsemaní. Esta nos muestra claramente que el Señor no vino a agradarse a sí mismo. Y que era el inicio de un proceso que va desde el arresto hasta su crucifixión, que comprueba que el Señor iba a sufrir tal cual adelantó el Antiguo Testamento, como en Isaías, el siervo sufriente, como este pasaje que está citando, que es Salmo 69. Y claramente vemos al Señor Jesús teniendo que pasar por sufrimiento. Si siguiéramos el ejemplo de Cristo, entenderíamos cuál es la verdadera vida cristiana. Ahora hay algunos que quieren decir que Jesús era insensible al dolor de su sacrificio, que como Él se entregó, Él estaba en un estado superior donde no sentía esto, no tiene nada
De verdad, Jesús no fue insensible al dolor de su sacrificio. Por eso oró, por eso clamó, por eso pidió, ¿podrías pasar de mí esta copa? Él no iba caminando inconsciente del dolor que le rodeaba, como muchas veces se le refleja en las películas o en la serie, como esta última serie que realmente Jesús a veces parece demasiado humano, torpe, inconsciente. No tiene un sentido eso. Porque el Señor Jesús sentía, Él sufría, y claro que era incomodado durante todo su camino ministerial, mientras cumplía la voluntad del Padre. Porque ya no estaba donde Él estaba en una prisión humana y sufría. Y es por eso que la palabra afirma que el Señor Jesús aprendió obediencia o a obedecer a través del sufrimiento. Y ese sufrimiento le permitió obedecer y entender que es obedecer al Padre. Como dice Hebreos 5:8, verso 9 también un poquito. Vayan a leerlo. Y de ese sufrimiento del Señor Jesús podemos aprender que la vida en el Evangelio requiere esta conciencia hacia los demás. Hermanos, no para que nos gobiernen, no para que vivamos preocupados, pero por lo menos conciencia. Porque no se trata esto de permitir que la debilidad de los otros determine cómo debemos vivir nuestra vida, sino para que tengamos un conocimiento que no somos el centro de la existencia, como muchos cristianos que dicen ser cristianos viven hoy en día. No somos el centro de nuestra existencia. No debería ser el placer la meta de compartir tanto en redes o en lo que hablamos. Muchos cristianos se la pasan hablando, se la pasan posteando de sus placeres, de sus gustos, de lo que se compraron, de a dónde fueron, de qué hicieron. Y ni un versículo bíblico. Ni un estorbarte para arrepentirte de tu pecado. Eso muere cuando entendemos que somos algo más grande que solo nosotros, que somos parte de una iglesia y que no somos la prioridad, como la psicología a veces, la psicología de TikTok, no, la de TikTok, nos dice que nuestra felicidad es lo más importante. Pero eso no fue lo que Cristo hizo. Y por eso debemos trabajar en aceptarnos los unos a los otros como Cristo nos aceptó también a nosotros mismos. Si nosotros pensamos que somos buenos, que somos lo más maravilloso del mundo, bueno, esa es otra realidad, pero no es el Evangelio verdadero. En segundo punto, tenemos el ejemplo de Cristo en la esperanza de sus promesas. Y aquí vamos a hablar del 4 al 12. Destacar estas partes del verso 4. Dice que todo lo que fue escrito, porque Pablo recién había citado el Salmo y va a empezar a citar un montón de versos del Antiguo Testamento, fue escrito para nuestra enseñanza. Súper importante. A fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, el ejemplo de Cristo nos sirve en la coinonía de la iglesia, ya que el mismo Señor se mantuvo firme en la esperanza de conocer que a pesar de ese sufrimiento que hablamos que viviría, la voluntad del Padre realmente estaba siendo cumplida, porque estaba siendo cumplido todo aquello que había sido escrito de Él, que Él había visto cuando había sido plasmado. De la misma manera, la iglesia debe entonces fundamentar su fe y su esperanza en la palabra que nos fue dada para nuestra enseñanza, ni más ni menos, para que así pueda haber una coinonía entre hermanos. Como así, Nolito. Bueno, en otras palabras, y ya que hemos hablado de esto en el capítulo 14, pueden verlo en el video anterior, debemos preservar
a la palabra de Dios como la autoridad máxima en nuestros modelos de vida. De lo contrario, cuando no se hace esto, merma la coinonía porque empiezan los legalismos, empiezan las liberalidades, ambas de corte moralista, que van a sustituir la esperanza que nos da las escrituras, esperanza de la fe. No es una esperanza de lo que va a venir, sino la acción ya dada, no por venir, ya dada que hace el Evangelio en nuestras vidas. Cuando le agregamos un poco, entonces esa esperanza, ese bien del que habla el versículo 4, se convierte en opresión. Pero cuando utilizamos la palabra para enseñanza, para edificación, vamos a darnos cuenta de que toda esta va a aumentar la paciencia en el sufrimiento y el consuelo también a través de esos momentos difíciles. Verso 5 al 7 nos dice que el mismo Dios de la paciencia y el consuelo, nos conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Es algo que viene de Dios, porque a nosotros no nos nace. Y el verso 6, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 7, por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Entonces, obedeciendo el verso 4, si tenemos la palabra en el centro de nuestro pensamiento, vamos a encontrar paciencia y consuelo. Pero también vamos a encontrar una unidad para vivir la fe, glorificando, valga la redundancia, juntos a Dios nuestro Señor. Solo tener un conocimiento claro de la palabra nos puede permitir aceptarnos como Cristo nos aceptó. ¿Dónde va a caber la jactancia de unos a otros si sabemos que somos injustamente justificados? ¿Por qué hay tanto problema dentro de las iglesias? ¿Por qué no nos podemos llevar bien? ¿Por qué no hay coinonía dentro de las iglesias? Porque hay hermanos que no han permitido que la palabra transforme su manera de pensar, que realmente se sienten superiores a los otros, porque pecan de manera distinta o porque el pecado de ellos sí es público y de los otros es privado. Tal tipo de no aceptación, de ataque a la coinonía, es un reflejo de que nos falta entender o nos falta tener palabra en nuestra forma de vivir la esperanza de la fe. Otro ejemplo. ¿Qué podemos nosotros presumir ante los demás si todos somos pecadores depravados que han sido perdonados? Esa es la actitud que debe haber entre nosotros. Por eso nos podemos aceptar. Yo no puedo juzgar a una persona porque está lidiando con su pecado, porque yo entiendo que estoy lidiando con mi pecado. Pero el enemigo es experto en que nosotros digamos, sí, pero este desgraciado, y lo hace con ganas y todo, pero yo tengo mi pecado oculto. Ah, no, pero lo mío no, lo mío es distinto, porque su pecado es más grande, porque esto y esto. Así somos. Así somos. Pero conocer el verdadero evangelio nos va a permitir realmente tener coinonía entre hermanos. Así de sencillo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra verdadera. Pero los falsos evangelios siempre van a debilitar la iglesia. Una iglesia que está constantemente en división, que está constantemente teniendo problemas entre hermanos, es una iglesia que yo diría, por defecto, mi primer cosa a investigar sería cómo están en el estudio de la palabra. Porque cuando el evangelio no está siendo verdaderamente predicado, ahí va a haber una iglesia con conflictos, con peleas. Es por eso, me estoy adelantando un poco a lo que viene aquí y lo que viene en el capítulo, pero es por eso que Pablo les dice, por eso les escribo. Por eso me tomé la libertad de escribirles, porque ustedes se están peleando, están discutiendo por cosas que no valen la pena, como esto que está en el capítulo 14 y 15, y les dice, ustedes no están reflejando de verdad el ejemplo de Cristo, no se están comportando
como debe de comportarse una persona en el Evangelio. Y mucho de este altivez, esta prepotencia entre unos y otros era por el asunto de que unos eran judíos y otros eran gentiles, si se recuerdan al inicio. Y eso nos lleva al verso 9, 10, 11 y 12, que no están acá en proyección, pueden leerlos, que son citas que van a un mismo tema. En esos pasajes, el apóstol nos recuerda las promesas de esperanza que se dieron hacia los gentiles. Se cita varios textos del Antiguo Testamento que vienen a cumplirse, que vinieron a cumplirse a través del sacrificio redentor del Señor Jesucristo. Y eso dio que los gentiles recibiéramos gracia y misericordia, tal como había sido profetizado en la palabra. Y hoy en día, en el 2025, los gentiles comprobamos la verdad de estas promesas, la verdad de la palabra, y confiamos aún más, con toda fe, en que las promesas por cumplirse se cumplirán. Estamos esperando al Señor porque hemos visto que sus promesas primeras fueron cumplidas. Es en nuestra fe y en esperanza que vivimos. Por lo tanto, en la iglesia debemos seguir este ejemplo de Cristo y estar unidos, esperando sus promesas. ¿Van conmigo? Unidos esperando sus promesas. El problema es que a veces ya no nos interesa. No nos interesa la palabra, no nos interesa el culto. La Biblia no nos interesa. Si hacemos esto, entonces vamos a evitar el error que los judíos y los griegos de la iglesia primitiva tenían, que era dividirse, porque ignoraban que esto era ni más ni menos que el cumplimiento, lo que está en el verso 9, 10, 11 y 12, de las promesas que ya habían sido dadas, especialmente los creyentes de corte judío. Siguiente, vemos el ejemplo de Cristo en el conocimiento y la corrección. 13 y el 14, la parte A, dicen: y el Dios de la esperanza es esta fe que tenemos, los llene de todo gozo y paz. Son cosas que se han repetido durante todo el capítulo. En el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo también estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento. El ejemplo de Cristo nos enseña que dos cosas son fundamentales en lo que tenemos acá en el 13 y 14a. El conocimiento y el Espíritu Santo. Y contrario a los que algunos, tal vez sin malas intenciones, pero igual mal enseñan, ni el conocimiento, ni el poder del Espíritu, ni las cuestiones espirituales están en oposición o en una competencia. En muchas iglesias se predica eso, que ser espiritual es, para ser bien espiritual, hay que ser bien ignorante. Entonces, esto no es así. El conocimiento que el creyente debe tener debe de venir de la palabra. Y la palabra fue inspirada en su totalidad por el Espíritu Santo. Así que, para yo tener una relación con el Espíritu Santo, una relación genuina, repito, una relación genuina con el Espíritu Santo, debe provenir, debe estar alimentada con el conocimiento de la verdad que se nos ha dado, es decir, la palabra. Hoy me voy a limitar mucho en dar ejemplos, así que voy a ir al punto. No debemos, y no es correcto, reducir al espíritu a una atmósfera, a una fuerza o a un sentimiento, como en muchas iglesias se acostumbra hoy en día. El Espíritu Santo es la verdad predicada a los creyentes. Si nosotros no nos damos a la tarea de leer la palabra, de escuchar la palabra, no predicaciones, la palabra, no nos damos a la tarea de conocer y de
buscar adquirir conocimiento a nivel interpretativo de la palabra, a nivel teológico para entender quién es Dios y qué no es. Considero, yo Manolo Contreras, que por mucho que se diga que se tiene una experiencia con el Espíritu Santo, que afirmemos que esta experiencia es genuina, que no es el punto ponerlo en tela de duda, sin conocimiento de la palabra, sin anhelo, sin estudio, estamos corriendo el peligro de estar muy lejos de realmente vivir en la esperanza por el poder del Espíritu Santo, como dice el verso 13. Porque si no nos interesa leer, conocer, estudiar, escudriñar, memorizar su palabra y hacerla viva en nuestro ser, entonces, ¿qué experiencia con el Espíritu Santo tenemos si no le dejamos que hable a nuestras vidas? Me parece a mí que es contradictorio. Pero ¿y qué? La segunda parte del verso 14 al 16 dice, y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Y Pablo les escribe que por eso se ha atrevido a escribirles y que él está cumpliendo una función sacerdotal a una iglesia que, recuerden el contexto, él no conoce. Pero en esto el Señor Jesús también ha sido ejemplo de corrección, ya que en gran parte de su ministerio podemos ver al Señor corrigiendo lo que había sido torcido por el legalismo religioso. A la gente le encanta ver a Jesús tirando mesas y llamando camada de víboras a los fariseos, pero realmente hay un Jesús que enseña, hay un Jesús que instruye, que juega, si quieren, de cierta manera, juegos, se me fue la palabra, juegos de oratoria, ¿verdad? En los cuales confunde al legalismo religioso a manera no de burlarse de ellos, sino a manera de hacerlos pensar en la incongruencia de lo que piensan por estar aferrados y adoctrinados en un legalismo. De la misma manera, entre creyentes, siguiendo ese ejemplo, debemos estar dispuestos a ser corregidos con y por la palabra. Hace unos días yo ponía un estado en Facebook que decía, ¿hace cuánto que la lectura de la palabra no nos llama a decir, tengo que corregir esto? Yo creo que es algo que es muy común. Estamos muy acostumbrados a ir al templo a hacer lo mismo y todo, pero no a ser confrontados. Y pregunto, ustedes en su iglesia, no necesitan escribirlo acá, pero si quieren háganlo. ¿Ven esto de ser corregidos como una práctica habitual? Y a nivel general en la iglesia vemos corrección genuina en las iglesias, ser corregidos, ser llamados la atención. Mi respuesta ya la saben, pero ¿por qué es tan difícil hacerlo? Pues porque falta la palabra. Hay muchas perversiones hoy en día, desde creyentes que van de una congregación a otra, porque se cambian cada vez que sienten que los están incomodando, hasta líderes abusivos que se extralimitan ingiriendo en la vida y en las decisiones exclusivamente personales de aquellos que lideran de manera inapropiada. Es decir, hay una cosa y la otra, gente incorregible, gente que va a salir corriendo, gente que siempre son ellos los que crean un problema y dicen que todos los demás son el problema. Pero la realidad es que es necesaria una función sacerdotal dentro de la iglesia. Un pastoreo que llame la atención y que se le permita llamar la atención. De formas correctas, sí,
Algunos cometen el error de corregir cuestiones que pueden ser muy personales, muy comprometidas desde el púlpito. Tienen una pareja casada en la iglesia y uno de ellos tiene un amante dentro de la iglesia y corrigen el asunto desde el púlpito. No vamos a negar que eso se hace, que hay malos pastores, pero eso no quiere decir que no debemos ser corregidos, que no debemos ser estorbados como otros quisieran que fuera la iglesia, que diéramos amor, que diéramos abrazos. Eso no es aceptarnos unos a otros, eso es tolerar el pecado. Y lo que el apóstol dice es que yo espero que ustedes sean capaces de amonestarse los unos a los otros, ya que sin conocimiento, que fue lo primero que vimos, y sin corrección, como esta que Pablo ha hecho durante toda la carta, no solo estos versos, va a ser muy difícil, y yo diría imposible, que exista coinonía, que exista una iglesia sana. Si la iglesia no es alimentada del conocimiento y si la iglesia no es corregida cuando hace algo mal, va a ser muy difícil que haya coinonía. Y en mi análisis externo, yo veo que muchas iglesias están viviendo en este error. No hay conocimiento de la palabra, la gente es visceral, súper emocional, pero ignorante. Y tampoco hay la posibilidad de que el pastor corrija. Y si corrige lo hace después con bromas o lo hace con cosas así para que la gente no se ofenda. Y hay pastores aterrados, aunque no lo admiten en público, pero en la praxis aterrados de ofender a un hermano por decir la verdad. Y esto resulta en iglesias que son súper desordenadas, que son iglesias que improvisan, que son iglesias permisivas y terminan siendo iglesias no saludables para aquellos que son parte de ellas, ya que carecen de un sacerdocio sano que las lleve al conocimiento y las tenga en corrección. Verso 17 al 33. El apóstol Pablo empieza a despedirse y va a plantear un poco de qué lo motiva a él en su ministerio. Y en cuanto a esto podemos hablar del ejemplo de Cristo, del Evangelio de Cristo en el servicio. Y esto tiene que ver con la coinonía entre las iglesias. Verso 17 y 21 lo pueden leer ustedes. Son aspectos mucho más personales, pero hay sin duda aspectos de la predicación paulina súper importantes en estos versículos. El apóstol Pablo está detallando a sus hermanos de Roma, recuérdense que él no los conoce, el camino que ha tomado su ministerio y el deseo y la motivación que él tiene de ir a evangelizar al mundo que él conoce. Sobre todo, les enfatiza que él desea ir a predicar la verdad de Dios donde la gente no lo ha oído. Y esa es la verdadera pasión de su vida. Pablo encontró en la predicación, en la evangelización, una pasión que lo motivaba a servir. Y él lo menciona. Claro que su predicación tenía milagros. ¿Tenía proezas? Sí. Pero al apóstol lo único que le importaba era poder predicar a Cristo a todo aquel que no lo conocía. Y ese es el espíritu que predomina en el ministerio paulino. Los animo a que lean un poco Hechos, que vean las cosas por las que Pablo, Timoteo, Lucas y sus acompañantes, Tito, pasaron para predicar el Evangelio. Ese es un espíritu que yo creo que no existe hoy en muchas iglesias y que es la ausencia de este espíritu. Con espíritu me refiero a una actitud, ¿verdad? Es lo que nos mete a zancadilla para tener una coinonía dentro de las iglesias. Ya que Pablo hacía todo esto, pero no lo hacía y no lo buscaba hacer para su gloria propia, sino
siempre para la gloria de Dios. Pablo no pretendió hacerse dueño de los milagros, no hacía campañas de sanidad y invitaba músicos y hacía shows, no. Y tampoco se jactaba de las obras poderosas que Dios hacía a través de él, ya que él entendía que todo esto era para dar a conocer el Evangelio. Y es el mismo ejemplo de Cristo, que siendo Dios, no se jactaba ante los demás, sino que servía, que lavaba los pies, que sanaba a los enfermos, que hablaba con los marginados. No para hacerse como ellos, como dicen algunos posmodernos, sino para traerles esperanza. Y entonces Pablo termina de hablar del ministerio que él está ejerciendo y pasa a la sección del verso 22 al 33, en el cual se encuentran los versos que tenemos acá. Y podemos nosotros entender que hay dos ejemplos importantes, tanto el de Cristo como el de los apóstoles del Señor, incluido Pablo, por supuesto. Y de estos vamos a aprender la necesidad de esforzarnos en la entrega para servir, algo que hoy, pues yo me atrevo a decir que está muy ausente de las iglesias. Pablo les dice, les ruego, verso 30, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, porque él iba para Jerusalén, está en los versos que les dije, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por voluntad de Dios y encuentren confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con ustedes. Amén. Lo que Pablo nos está indicando acá es que debemos esforzarnos en el servicio. Que aunque sepamos que podemos encontrar vicisitudes, lo hagamos con fe. Pero también que ese esfuerzo vaya acompañado de oraciones y de agradecimiento, diría yo, por aquellos que sirven entre nosotros. Aquellos pastores, aquellos ministros que sirven a la iglesia. Y esto en la coinonía nos va a ayudar también porque reconociendo el esfuerzo de forma sana, quiero decirlo, de los ministros, vamos a lograr una buena coinonía. Ya no va a haber envidia, ya no va a decir, este sí porque esto y lo otro, ¿verdad? Como se acostumbra en muchos de los círculos. Y esto tiene tanto que ver como si somos liderados por un ministro o si nosotros somos líderes de personas en la iglesia. Tenemos que ser parte de algo que ayude para que seamos servidores gozosos en cumplir la voluntad de Dios en la congregación. Miren, Pablo tenía mucho de qué quejarse, de qué decir, no hombre, ya no, esto ya no. Sin embargo, seguía adelante. Ese debería ser el espíritu que haya entre nosotros, porque eso nos va a dar como un resultado una coinonía verdadera entre los hermanos. Y eso es algo que necesitamos hoy en día. Porque lo habitual en nuestras iglesias hoy en día es pelearse por un puesto, pelearse porque te tocó a ti, no te tocaba, a mí me tocaba, el calendario decía que aquí, que allá, tú te tiro, yo lo hago mejor que tú. No estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, no estamos siguiendo el ejemplo de los apóstoles en el servicio. Por eso creo yo que sin duda alguna como iglesia hoy estamos necesitados de volver a ese espíritu de servicio con una manera de hacerlo que no busque el agrado a sí mismo, como comenzaba el capítulo 15. O como algunos hacen y que vean que yo tengo un fuerte testimonio de esto, pero dije que no voy a usar ejemplos, pero muchos quieren entrar a servir en las iglesias para luego usarlo como una plataforma para volverse famosos, para que la gente los conozca y a la primera que puedan largarse de esa iglesia, porque es muy pequeña para ellos. Ejemplos tengo, pero no los voy a dar. El verdadero espíritu de servicio
que nos pone el ejemplo de Cristo y el ejemplo de Pablo para una coinonía dentro de la iglesia, está preocupado nada más en cumplir la voluntad de Dios en su servicio a otros. Sea que sirva a cristianos débiles, o sea que sirva a cristianos que sean fuertes, muy maduros, sea que sirva a gentiles, a judíos, sea que sirva a ladinos, a indígenas, flacos, gordos, gente que le agrade, gente que no, gente de estrato alto, gente de estrato bajo, sea que sirva a hombres, sea que sirva a mujeres, sea donde sea que estemos sirviendo, o Dios quiera que nazca en nosotros el mismo sentir de servicio que hubo en Pablo, que hubo en Cristo, que tenía consideración por sus hermanos y amor hacia aquellos por los cuales nuestro Señor dio su vida. Ni más ni menos. En conclusión, necesitamos seguir a Cristo de tal manera que su manera de vivir sea el ejemplo a seguir para toda nuestra vida. Quizás esto pueda sonar muy cliché, muy light, si ustedes quieren verlo, pero como iglesia adolecemos por no conocer de primera mano quién es Jesús. No lo conocemos. ¿Cuál es su evangelio? Que ese es el propósito de la carta de Romanos. Quiero que conozcan cuál es el evangelio. Recuérdense Romanos 1. Y cuál debe ser la manera de comportarnos entre la iglesia. Y esta es en humildad y consideración por nuestros hermanos, sean fuertes o sean débiles, para que vivamos como una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Y esto significa instruidos y guiados únicamente por la palabra, no por los hombres. Que Dios nos ayude. Bendiciones, nos vemos la siguiente semana para concluir la carta de los Romanos. Los esperamos el siguiente lunes. Bendiciones.